Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Saludos, mis amigos. Bienvenidos a otro programa de Hora de Estudio Bíblico y a este estudio de la Epístola de Pablo a los Romanos. Ojalá cada pastor enseñara el libro de Romanos en su iglesia. Es una maravillosa porción de la palabra de Dios. De enseñarla se ayudaría a muchas personas que están desilusionadas, muchos que van a una iglesia pero que no han nacido de nuevo, no conocen al Salvador todavía. Ayudaría a que encontraran el camino a Dios. Cuánto agradezco a Dios por este libro, esta obra maestra de la enseñanza cristiana, este fabuloso escrito de la justificación por la fe. Esta es la palabra de Dios, mi amigo, la doctrina de Dios, no de Pablo, sino a través de Pablo. Abran sus Biblias entonces en Romanos capítulo 4 y vamos a continuar con el tema de la justificación. Mis amigos, hemos definido ya varias veces y lo volvemos a repetir. Justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justos a todos los que acuden a Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es un término judicial, un término legal. Dios declara justo al pecador que se arrepiente y deposita su fe en Cristo como Salvador personal. Bueno, ya estamos en el versículo 4 de Romanos 4. Quiero decir, allí estábamos en nuestro programa anterior. Y mi corazón está siendo bendecido en gran manera. Qué bueno sería que más personas tuvieran la oportunidad de estudiar esta epístola. Bueno, antes de continuar con este estudio en la palabra de Dios, vamos a orar, mis amigos. Amado Padre, te agradecemos por esta hermosa revelación de tu plan de salvación. Te pedimos que muchas personas sean bendecidas hoy por medio de este estudio de Romanos. Señor, que los creyentes sean edificados e instruidos y que si alguno todavía no conoce al Señor como Salvador y esté escuchando, hoy pueda conocerle, pueda entender y pueda recibir a Cristo. Que tu palabra llegue con el poder del Espíritu a cada vida, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos viendo en capítulo 4 de la Epístola de Pablo a los Romanos la ilustración de Abraham, la ilustración sobre la justificación por la fe en la vida y fe de Abraham. Ahora vamos a tomar aquí un instante para leer en Romanos capítulo 4. Leo allí en Romanos capítulo 4 y dice Pablo a partir del versículo 1... ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Comenzando en los primeros versículos de este capítulo, Pablo utiliza a Abraham como ilustración de la justificación por la fe. ¿Y por qué Abraham? Bueno, había muchos judíos en la iglesia en Roma que se habían convertido y estaban discutiendo. ¿Cómo puede uno dejar de lado la ley? Los 10 mandamientos o las 614 leyes que Dios le dio a Moisés. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, Pablo escoge a Abraham porque Abraham vivió antes de la ley, y aún así se nos dice en Génesis capítulo 15 y versículo 6 que Dios declaró justo a Abraham antes de que se dieran los mandamientos.
Entonces, la justificación no es por obras, no es por obedecer leyes o mandamientos de Dios. Romanos 4:4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda. Tenga en mente, mi amigo, que la aparición frecuente de las palabras cuenta, contar, atribuir, suman unas 11 veces en el capítulo 4. En el estudio anterior le sugerí que subrayara cada aparición de estas palabras. Todas provienen de una palabra griega en común, un término bancario que significa acreditar a la cuenta de alguien. Dios tiene los registros y en el momento en que uno confía en Cristo, Dios pone en nuestra cuenta justicia. Dios nos declara justos. Ahora, dice Pablo en el versículo 4, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, mis amigos, al que hace un trabajo, no se le cuenta el salario como un regalo, como una gracia, sino como una deuda. Un trabajador recibe la paga que merece por su trabajo, no es un favor. Ahora, este versículo simplemente está diciendo que un trabajador tiene el derecho de recoger su salario después de haber terminado su labor, y las leyes reconocen ese derecho. Una vez que usted termina su trabajo, no le debe nada a su empleador. Su empleador le debe a usted su salario. Eso no es un favor, no es una gracia, es una deuda. Él le debe ese dinero a usted. Usted trabajó, supongo, una semana completa. Él le debe esa semana de trabajo. Y no hay gracia allí, sino que hay una deuda. Eso es lo que está diciendo Pablo allí en versículo 4. Ahora, al aplicar este principio para mostrar que Dios salva a hombres libremente por su gracia, el Espíritu Santo nos está enseñando que si una persona puede producir obras de tal calidad y cantidad que alcance el requerimiento justo de Dios, esa persona podría pedir la justificación como una deuda que Dios le debe. Y si hubiese producido satisfactoriamente, debería recibir la paga. Y lo que recibiría no sería gracia, no sería un regalo, sería una retribución. En otras palabras, si pudiéramos trabajar para obtener la salvación, entonces Dios nos debería a nosotros. Pero no es así. En su comentario de Romanos, Charles Hodge dijo, si Adán hubiera permanecido fiel y hubiera obedecido todo a la perfección, el premio de la promesa hubiera sido para él como muestra de justicia, y no habérselo dado hubiera sido una injusticia. Creo que Hodge está en lo cierto, y debemos recordar que en ese sistema no estaba el elemento de la gracia. Mis queridos, cuando el empleador le da la paga al trabajador, no le está haciendo un favor ni ejerciendo una gracia. Está llevando a cabo su obligación. Ahora, si el pecador pudiera alcanzar la salvación por medio de sus obras, Dios se vería obligado a salvarlo. Y eso sin siquiera esperar que el pecador le agradeciera. Si yo pudiera comprar mi entrada al cielo, Dios me debería un lugar en el cielo y yo ni le tendría que agradecer por haberme dejado entrar. Si yo pudiera trabajar y lograr un estado de justicia, entonces Dios debería poner justicia en mi cuenta y yo ni siquiera le tendría que agradecer. Pero ¿se da cuenta? No podemos comprar la justicia, no podemos siquiera trabajar por ella, no. En el versículo 5 recién leíamos, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí tenemos, mis amigos, una vez más, la palabra contada. Es puesta en nuestra cuenta. Ahora, aquí se nos dice que la salvación es para el que no obra. Fíjese en el versículo 5, mas al que no obra. Y en el versículo 4 dice, pero al que obra. Insisto, si nosotros pudiéramos, por medio de trabajos, de obras, ganarnos el cielo, no sería por gracia, sino que sería una deuda que Dios tendría con nosotros. Pero dice el versículo, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, la salvación viene a aquel que no se basa en las obras. Las obras tienen un lugar en la vida del creyente.
ya que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo podemos leer en Efesios 2, 8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por nuestras obras, pero cuando nos salvamos, nuestra salvación es el punto de partida para las buenas obras. En Mateo 5:16, en el Sermón del Señor, contiene el comportamiento moral y ético de los hijos del reino. Aquellos que son salvos, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos los creyentes son exhortados a involucrarse en buenas obras, pero esas buenas obras deben glorificar a Dios, no a nosotros. Y no las hacemos para ser salvos, sino que las hacemos porque ya somos salvos y queremos glorificar al Señor. Ahora, las obras, como dije, tienen su lugar en la vida del creyente, pero el sistema que Dios tiene para justificar a la persona excluye a la salvación como recompensa por las obras. Abraham pertenecía al grupo de creyentes, no de incrédulos. Y al hablar de la salvación, Dios no respeta ningún mérito personal de personas que rechacen creer en Cristo. Si usted está escuchando mi voz y no ha confiado en Cristo para ser salvo, entonces le digo, amigo, usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Por eso, el hombre debe dejar de apoyarse en sus obras como medio para la salvación. Cuando yo era niño comencé a trabajar en un galpón de distribución de lana allá en la ciudad de Filadelfia, y el capataz llegó a un acuerdo con mis padres que la paga sería de tanto por semana. Ese fue mi primer trabajo y yo iba a trabajar cada día con la determinación de ser el mejor, y trabajaba con todo el empeño. Hacia el final de mi primer año me enfermé con una gripe bastante fuerte y estaba demasiado enfermo como para ir al trabajo. Mi mamá llamó por teléfono al capataz y le explicó que yo no podía ir al trabajo, que el médico me vio y como tenía mucha fiebre no podía salir de la casa. Al final de la semana mi capataz había mandado a uno de sus representantes a visitarme a casa y presentarme un cheque por una semana entera que yo no había trabajado. ¿Saben, mis amigos? Eso fue un acto de gracia. Fue un regalo generoso al que no había trabajado, al que no había hecho obras. Mis amigos, el hombre está enfermo con la antigua enfermedad del pecado. Isaías 1:5 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De hecho, las personas están tan enfermas de pecado que no tiene sentido que intenten hacer obras para Dios. Si usted no tiene a Cristo, mi amigo, si no es salvo, no tiene nada que ofrecerle a Dios. No tiene sentido hacer obras para que Dios le pague. Y esa es la condición en la cual debemos presentarnos a Dios para ser salvos, porque Dios justifica solamente a los impíos. Fíjese en el versículo 5, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Queridos oyentes, las personas que no tienen a Dios son denominadas impías. Qué término horrible, ¿no? Pero ahí está, en las Escrituras. Dios se ha revelado a sí mismo como el justificador de los impíos que creen en Él. Y por ende la fe es fundamental para obtener la salvación de Dios. En Hebreos capítulo 11, conocido por muchos como la Galería de la Fe, se le da crédito a la fe de varias personas. En Hebreos 11:8 leemos: por la fe Abraham siendo llamado. Él vivía en Ur de los Caldeos, en medio de la idolatría pagana. Los ángeles fueron creados por Dios y le fallaron a Dios. Luego Dios creó al hombre y Adán pecó, fallándole también. Luego Dios envió un diluvio sobre la humanidad y destruyó a todos, excepto a Noé y su familia.
Y de esa familia se comenzó a poblar nuevamente la tierra hasta que nació un hombre llamado Abraham. Un día Dios le dijo a Abraham: los ángeles fallaron, Adán me falló, he juzgado la tierra con diluvio y necesito a un hombre que me crea, que confíe en mí. ¿Qué concepto, no? No solo alguien que creyese en Dios, sino alguien que le crea a Dios, que actúe bajo la palabra de Dios, que obedezca sus palabras. Y Dios vio en este hombre, en Abraham, una persona de gran fe que creería su palabra. Dios llamó a este hombre fuera de la idolatría y le dijo: Abraham, quiero que vayas a un lugar que te mostraré. Bueno, no sé cómo Dios se reveló a sí mismo a Abraham. No había Biblias en aquel entonces, no sé si Dios envió a un ángel o si Abraham vio una visión, oyó su voz. No sé, Dios se revelaba de varias maneras antes de que la Biblia fuera escrita. Sea como fuere, Dios fue claro y Abraham comprendió que la voz provenía de Dios. Y se nos dice que Abraham, si bien no tenía idea de a dónde iba, por la fe salió. No solo salió por la fe, sino que por la fe peregrinó, dice Hebreos 11:9. Continuó por la fe. Comenzó por la fe, sin saber a dónde iba, le creyó a Dios cuando no sabía cómo llegaría hasta allá, creyó en Dios cuando no sabía cómo subsistiría, y creyó en Dios desde principio a fin. Fue un hombre de mucha fe. Por fe comenzó, por fe peregrinó, y Hebreos 11:7 dice que por fe sacrificó. Simplemente creyó en Dios. Y es por eso que Romanos 4:11 lo llama Padre de todos los creyentes. Y recibió la circuncisión, dice, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese Padre de todos los creyentes. Fíjese bien en esa palabra Padre, allí en Romanos 4:1. ¿La ve? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Esos eran los judíos adjudicando a Abraham como su padre nacional. Pero Pablo dice en el versículo 11 que Él es el Padre de todos los que confían, los que creen a Dios. Abraham le creyó a Dios cuando no tenía ni idea de lo que traería el futuro. Entonces fue llamado Padre de todos los creyentes. Y Pablo escribió en capítulo 3 de Gálatas, comenzando con el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mis amigos, antes de dejar el versículo 5, creo que se debe explicar algo más sobre la palabra fe. La cuenta de justicia por parte de Dios a Abraham no fue un premio por su fe. Por favor, sáquese eso de la mente. No hay méritos en creer en Dios. Es como un billete de 20 pesos o dólares o lo que sea. Creer en que el billete vale esos 20 no hace que el billete valga 20. Es el hecho de que el gobierno y el Tesoro Nacional apoyan y emiten ese billete que hace que valga 20. La fe en sí misma es muerta, no vale nada. La verdadera fe acepta la promesa de Dios como una realidad. Ahora, cuando esta es la actitud del corazón, entonces Dios mira al individuo y acepta esa fe que está en el corazón. Abraham hizo lo justo, le creyó a Dios. Entonces, la pregunta de ese versículo halla una respuesta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y solo hay algo por decir. Está en Génesis 15:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham encontró la justificación por la fe. Mi amigo, Dios es el único en quien podemos confiar y es su gracia la que nos da seguridad.
A través de todo este capítulo, el énfasis descansa en Dios como objeto de la fe del creyente. Miren, una cosa es tener fe, pero ¿cuál es el objeto de su fe? Un gran hombre de Dios dijo, la fe nos trae a la justicia, no porque sea un acto meritorio, sino porque nos obtiene el favor de Dios. Fe es un acto de dependencia en Dios, por el cual el creyente es declarado por Dios como justo, es justificado. Mi amigo, ¿es usted uno de los que creyeron? ¿Está usted entre los que han venido a Dios sin mérito propio, sin nada que ofrecer a Dios, reconociendo que es un pecador y se merece la condenación y el infierno, entregándose a la misericordia de Dios y aceptando por la fe la obra culminada de Cristo en la cruz del Calvario? Si usted acudió a Dios de esa manera, mi amigo, entonces Dios lo cuenta como justo. Espero que esa sea su posición ante Dios, y de no ser así, confíe en el Señor Jesucristo. Créale a Dios. Mis amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Llegamos una vez más al final de nuestro espacio. En nuestro próximo programa vamos a continuar con Romanos 4, comenzando desde el versículo 6. Se trata de una porción de la palabra de Dios que es muy ilustrativa. Oren por mí, por favor, mientras preparo estas lecciones de Romanos. Y les animo a leer en sus casas Romanos capítulo 4. Les espero en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, si Dios quiere, y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.